El acta de la sesión número 14 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 15 se encuentra a disposición de los diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hemos recibido una nota de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Ministerio de Seguridad Pública, mediante la cual solicitan que la Comisión tenga bien recibirle en audiencia con el objeto de exponer la visión de los trabajadores encargados de ejecutar las políticas públicas de dicha cartera en relación con las materias que aborda el debate parlamentario actual. Oficio de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa en el acuerdo adoptado en la sesión de 5 de mayo del 26, mediante el cual solicitan que esta comisión invite a la Armada y a la Dirección General del Territorio Marítimo. Señor presidente, esto en el marco del boletín 15258, que ya está en la sala en segundo trámite reglamentario y primero constitucional, de tal manera que no es posible adoptar acuerdo respecto de ello. Oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual informa que profesionales del área de las políticas sociales se encuentran abocados a requerimiento enviado por esta comisión. Correo electrónico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, excusando la asistencia a la sesión del día de hoy del señor presidente del instituto. En su reemplazo y dada la importancia de la materia, concurre el jefe de la Unidad de Protección de Derechos y Legislación, señor Sebastián Cabeza, junto a los abogados de la entidad, señora Jimena Valencia y señor Nicolás del Fierro. Este es el segundo proyecto de la tabla. Nota del jefe de gabinete del ministro de Seguridad Pública, informando que el señor ministro se encuentra en la ciudad de Arica, por lo tanto excusa su presencia en la sesión de hoy. Nota protocolar del general director de Carabineros, mediante el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy. En su representación asistirá el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector don Rodrigo Espinosa Olea, acompañado del director de Justicia y auditor general Jaime Elgueta Burgos, y el jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento Legislativo, teniente coronel Rogelio Requena. Nota de la diputada señora Tatiana Urrutia, en la que señala que ha tomado conocimiento de una mesa de trabajo sobre seguridad convocada por el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, don Jorge Alessandri, cuya primera reunión está programada para el 18 de junio en la dependencia del Ex Congreso Nacional en Santiago. Agrega que se ha invitado al alcalde y representante de las policías y manifiesta su preocupación por el hecho de que esta comisión no ha sido considerada en la convocatoria, así como tampoco se consultó ni informó previamente a las jefaturas de bancada respecto a su realización. Excusa del fiscal nacional del Ministerio Público, quien se encuentra desarrollando actividades institucionales en la región de Arica. No obstante lo anterior, en consideración a la permanente disposición, envía un documento dando cuenta de la posición de dicha institución. Nota del diputado don Raúl Leiva, mediante el cual solicita oficiar al CMF y a la Unidad de Análisis Financiero para que informen sobre fallas regulatorias y medidas adoptadas tras la Operación Tokio, la cual puso un grave lavado activo en los controles bancarios. Oficio reservado del señor ministro de Seguridad para la Comisión de Seguridad Ciudadana, se refiere a las orientaciones estratégicas, prioridad operativa y vulnerabilidad del sistema de seguridad pública. Finalmente, señor presidente, reemplazo el diputado señor Alejandro Riquelme, reemplazará a la diputada Kiara Barquies en la sesión de hoy. Don Francisco Jairo Rego reemplazará al diputado Mauro González y el señor Pinilla será reemplazado por don José Antonio Rivas. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, propongo tomar el acuerdo de lo solicitado por la diputada Tatiana Urrutia. Acordado. Quería al tiro le doy la palabra a la diputada Navellán. Poder tomar el acuerdo para poder invitar para el día jueves al Seremi de Seguridad, que quedó, no fue invitado y para poder incorporarlo estaba disponible. ¿Me parece? Sí. Acordado. Diputada Navellán. Sí, gracias, presidente. Es que hay un punto que leyó el secretario sobre una convocatoria para el 18 de junio por parte del presidente de la Cámara relacionado con seguridad, a la cual no nos invitaron, y me parece grave, para serle bien sincera. O sea, la descoordinación yo creo que es enorme. Diputada Navellán, ya tomamos el acuerdo y vamos a oficiar. Era lo solicitado por la diputada Urrutia. Diputado, no sé si tiene la palabra, diputada Urrutia. Eso se va a oficiar al presidente. ¿Cómo? ¿A quién? El acuerdo se va a oficiar aquí porque yo manifesté a quién. Oficiar al presidente de la Cámara, en este caso, como comisión, porque está organizando una actividad de seguridad y que no tenemos conocimiento, tal como lo dice usted, lo dice la diputada Navellán. ¿Y qué? Sí, por eso. Yo desconozco absolutamente la actividad, así que no
No tengo idea, me entero por la diputada Urrutia, que le agradezco que haya... Ya, más encima, represento uno de los distritos de la región. No sé, el diputado Leiva si tiene más antecedentes, que muchas veces sabe estas cosas. En caso alguno, presidente, pero sería bueno mandatarlo a usted para que usted pudiera conversar con el señor presidente de la corporación a fin de que le manifestara cuál es el tema, más que burocratizar con un oficio. Me parece que si usted lo puede plantear a nombre de la comisión, la solicitud me parece más que suficiente. Solo eso, presidente. ¿Les parece los términos? Sí. ¿Se los podría...? Sí. Sí. Evitamos la burocracia, entonces, dejamos sin efecto el acuerdo y queda mandatado el presidente, y el día jueves, antes de la sesión, les cuento de qué se trata y que, claro, haré las gestiones correspondientes. ¿Ya? ¿Les parece? Acordado. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Leiva. ¿Cuándo? Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo solicité en la cuenta, presidente. Es un hecho de público conocimiento la Operación Tokio, desarrollada por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Sur, y que es una problemática muy compleja y devela varias problemáticas, presidente, que son obviamente propias de la instrucción de una investigación penal al cargo del Ministerio Público, que además tiene el carácter de reservada. Sin embargo, en el ejercicio de nuestras facultades de fiscalización, me parece oportuno, presidente, que si eventualmente, insisto, eventualmente se hubieran transgredido o incumplido algunos de los controles administrativos que establece la Ley 19.913 sobre lavado de activos respecto del reporte de operaciones sospechosas, es importante que esta comisión también tome conocimiento de si los filtros funcionaron adecuadamente desde el punto de vista administrativo. Vale decir, si existieron reportes de operaciones sospechosas y que si eventualmente, por ser una materia de índole penal en actual investigación, no se pudiera realizar, me parecería del todo oportuno que la Comisión de Mercado Financiero, que tiene a su cargo la fiscalización de estas materias, podría señalar si se va a instruir o no un sumario administrativo o alguna medida correctiva que tienda o a reforzar estos procedimientos o eventualmente a establecer sanciones por la falta de su cumplimiento. A todas luces, presidente, lo que se revela en la audiencia de formalización y que profusamente los medios de comunicación dan a conocer es que desconocemos si efectivamente hubo reportes de operaciones sospechosas y si efectivamente las instituciones bancarias, que entiendo que es más de una, efectivamente adoptaron las medidas de control correspondientes. Y eso no tiene que ver con una materia penal, que es la que está viendo hoy día los tribunales, sino porque ahí podría haber una eventual responsabilidad de funcionarios públicos, sino que si efectivamente los controles establecidos en nuestra norma funcionan o no. Eso sin perjuicio de lo que uno pudiera entender de la necesidad de contar con un alzamiento del secreto bancario administrativo, pero esa es otra materia, es más bien política, en discusión en tercer trámite constitucional en el Senado, pero sí me parece importante que la Comisión del Mercado Financiero nos pudiera informar, en tanto no órgano autónomo constitucional, nos pudiera informar si se han adoptado medidas o reforzado medidas tendientes a fortalecer el control de reportes de operaciones sospechosas, presidente. Gracias. Gracias, diputado Leiva. Diputada Nadia. Sí, sobre el punto, y recuerdo que estuvimos muchos meses el año pasado en la discusión del proyecto de ley justamente que, entre otras cosas, pretendía que se abriera el tema del secreto bancario, tema del cual soy absolutamente contraria en la opinión, creo que no es necesario. Creo que con esto queda demostrado que si la UAF hiciera la pega, probablemente no sería necesario este alza del secreto bancario, más que con las normas que actualmente lo permiten. Porque la verdad es que si la UAF hiciera su pega y estuviera encima de todo el tema financiero como se supone que tiene que estar, no habrían problemas de este tipo. Ahora sí creo que efectivamente acá hay un tremendo tema respecto de los bancos, porque a mí me parece insólito que en esta cantidad de instituciones financieras este personaje haya, según lo que hemos sabido por la prensa, abierto distintas cuentas bancarias
operado con montos muy superiores a los que eran sus sueldos y que simplemente no haya saltado ninguna alerta en ninguna parte del sistema financiero. Es una cosa que yo no me logro explicar. Entonces, aparentemente acá el Tren de Aragua y probablemente otras mafias también han descubierto una, no sé si fisura es la palabra, yo creo que aquí es como un cráter gigantesco dentro del sistema financiero, dentro de la seguridad del sistema financiero, y yo creo que este cráter hay que tratar de taparlo a la brevedad, y si es mediante proyectos de ley habrá que hacerlo, pero no para seguir abriendo, como es el tema del secreto bancario, sino que todo lo contrario, para que las instituciones funcionen, operen, hagan la pega para la cual están electos, para la cual están designados o para la cual se les paga, y funcionen como corresponde. Pero por otro lado, que también las instituciones financieras privadas también tienen una responsabilidad en esto, porque claramente acá no puede ser que, al menos de lo que hemos sabido, el Ejecutivo del Banco Santander haya tenido cuentas abiertas en 3 o 4 instituciones financieras más, todas privadas, excepto el Banco Estado, que además también está metido en el baile, y que el tipo haya operado con unas cantidades de plata locas que no tenían nada que ver con sus ingresos. Entonces, ¿cómo eso no saltó alguna alarma? Si es una cuestión insólita. Gracias, presidente. Diputado Salinas. Salinas, y con esto cerramos el punto. Solo decir que es un tema tan grave como ha ocurrido, yo creo que esto amerita que tengamos alguna conversación o una sesión especial entre nosotros con la comisión, más allá de lo que está discutiendo ese día en el Senado, ¿ah? Que tiene que ver con lo que por su intermedio la diputada Navellán dice, justamente que aquí, ¿por qué no saltaron las estructuras formales que son los bancos? Entonces yo creo que aquí hay una conversación que tenemos que hacer, no a propósito de la cuenta, sino que a lo mejor tengamos un espacio para discutir esto. Propongo eso, yo creo que, porque tenemos visiones distintas, yo creo que es bueno que lo veamos. Bien, ¿les parece abordar que se envíe el oficio solicitado? Ahí en los términos que mejor pueda redactar el señor secretario, atendía la... ¿Puedo terminar de hablar, diputada Nayan? Atendía las consideraciones propias de que hay un proceso judicial que se está desarrollando, y obviamente aquí hay un tema que yo creo que es especialmente relevante, que es el tema de criptomonedas, que la discusión del proyecto de ley durante el periodo pasado de inteligencia, no nos metimos mucho en ese tema, no está incorporado, de hecho plasmado tan claramente, y creo que es algo que probablemente muchos de nosotros podemos desconocer más detalladamente cómo se está abordando, y que efectivamente podría dar para una sesión que eventualmente creo que podría llegar a ser incluso secreta, para ver cuáles son las fisuras del sistema y poder pensar en conjunto como comisión por ciertas propuestas normativas para poder mejorar la fiscalización. Diputada Navellán, y con esto... Gracias, presidente. Sí, bueno, yo recuerdo, el diputado no estaba en el periodo pasado, pero yo recuerdo perfectamente que en la discusión del sistema financiero este tema se abordó no en una, en varias sesiones, ante la insistencia del gobierno pasado de que se abriera el tema del secreto bancario. Lo discutimos ampliamente y nos sorprendió que muchos diputados estuvieran dudosos respecto del tema. Entonces yo creo, presidente, que acá lo que yo le propongo es que dentro del espacio de la próxima comisión, del próximo miércoles, abramos el espacio que plantea el diputado y en una de esas tengamos un par de invitados. No sé si es necesario que esto sea secreto o no secreto, porque aquí básicamente lo que corresponde es fiscalizar si es que la UAF está haciendo la pega o no. Y me parece a mí que si eventualmente la UAF no está haciendo la pega, esto debería ser público, porque es una vergüenza. Gracias, diputada Navellán. Entonces se toman los acuerdos en los términos que se ha planteado. Bien, cerrada la cuenta. Quiero proponerle a la comisión que podamos invertir la tabla, pasar el segundo proyecto al primero, toda vez que tenemos invitados, y que acá llegara una indicación para el primer proyecto, cosa que la Secretaría tenga el tiempo para poder imprimirlo y poder dar las facilidades. ¿Les parece? Se requiere unanimidad, porque el diputado Salinas acaba de incorporar una indicación que... Diputada Navellán. Presidente, cuando se ingresan las indicaciones, lo que suele hacer la Secretaría es mandarla al grupo de WhatsApp. Fantástico si la puede imprimir para que la leamos, la rayemos y todo lo demás. Pero basta con eso. Este proyecto ya nos hemos demorado harto y yo creo que está bueno que mantengamos el orden. No, cortémosla con esto de alterar el orden de la comisión y por favor terminemos rapidito con este proyecto.
Sí, gracias, diputada Nayan. Me permito poder insistir. Uno de los autores tiene que ir a presidir la comisión de inteligencia. Entonces, si podemos por último tener la consideración de que pueda presentar el proyecto rápido y pasamos a votar pasamos a votar el otro proyecto. Esto es una consideración al autor del proyecto, señor Olivares, que está acá, para poder al menos escuchar esa intervención, y retomamos, si quieren, desde ya saludar a quienes nos hemos invitado, de ahí retomamos el proyecto como corresponde, pero que al menos el autor pueda participar, porque me ha comunicado que tiene ese apremio en el ejercicio de sus funciones como presidente de la otra comisión. Diputado Urrutia. Entendiendo lo que se plantea, quiere decir que el diputado presentaría y después no va a escuchar las opiniones que tengan los invitados. No creo que no. Pero entonces, ¿por qué no podemos dar la discusión toda conjunta y que exponga el diputado Valenzuela? Entiendo, pero es una discusión bien profunda la que vamos a dar. Me parece poco respetuoso que estemos. Bien, bien. Ok, no hay acuerdo, entonces procedemos a la votación en particular del proyecto de ley 16.857. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En poder de las y los diputados hay un comparado. Pueden ir a la página 2. Hay dos indicaciones sustitutivas. La primera de ellas ocupa de la página 2 a la página 4, y luego está la indicación sustitutiva también del diputado señor Salinas, en la página 4 y siguientes. Y posteriormente, este secretario o esta secretaría entiende que las indicaciones para incorporar un artículo 2 son idénticas en ambos casos, y que podrían entenderse en el momento de la votación que fueron formuladas en conjunto. Señor presidente, usted me dice... Silencio, por favor. Hay dos indicaciones sustitutivas, el de la señora Barquesi y el del señor Salinas. ¿Doy lectura a ambas? Estamos votando la indicación de la diputada Barquesi, Okay. Y después la del diputado Salinas. Gracias, presidente. Indicación son ambas sustitutivas para sustituir el artículo único por dos artículos. El artículo primero del siguiente tenor: sustituyese el artículo 369 ter del Código Penal por el siguiente. Artículo 369 ter. Cuando existieran sospechas fundadas de que una persona hubiera cometido o preparado la comisión 366 inciso segundo y tercero, 367, 367 ter, 367 incisos primero y segundo, y 367 septies, y la investigación lo hiciera imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o grabación de telecomunicaciones de esa persona. La captación, grabación y registro subrepticio de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público podrá ser autorizada por el juez a solicitud del fiscal cuando existen fundadas sospechas y graves que lo hagan imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal. Igualmente, cuando existieran sospechas fundadas de que se hubiera cometido o preparado la comisión de algunos de los delitos previstos en el inciso precedente y la investigación lo hiciera imprescindible, podrá el tribunal, a petición del Ministerio Público, autorizar la intervención de agentes encubiertos o agentes reveladores. Mediando igual autorización y con el objeto exclusivo de facilitar la labor de estos agentes, los organismos policiales pertinentes podrán mantener un registro reservado de producción del carácter investigado, de producciones de carácter investigado. Asimismo, podrán tener lugar entregas vigiladas de material respecto a la investigación de hechos que se investigaren o materializaren a través del intercambio de dichos elementos en cualquier soporte. La actualización de los agentes encubiertos o agentes reveladores y la entrega vigilada serán plenamente aplicables al caso en que la actuación de los agentes o el traslado o circulación de producciones se desarrolle a través de un sistema de telecomunicaciones. Los agentes encubiertos y agentes reveladores, el secreto de sus actuaciones, registro de documentos y las entregas vigiladas se regirán por las disposiciones del párrafo tercero bis del título primero del libro segundo del Código Procesal Penal. Y el artículo segundo propuesto es del siguiente tenor, señor presidente.
Es de adecuación, en todo caso. Artículo segundo. Reemplaces en el inciso segundo del artículo 228 bis A del Código Procesal Penal la frase, comillas, en los párrafos 5, 6, 9 y 9 bis del título quinto por, comillas, en los párrafos 5, 6, 9 y 9 bis del título quinto y párrafos sexto y 6 bis del título séptimo. Eso es toda la lectura, señor presidente, la indicación de la señora Barquiesi. Se ofrece la palabra. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Yo creo que la indicación de la diputada Barquesi recoge justamente lo que discutimos o las observaciones que se plantearon en la discusión del proyecto. Sin perjuicio de lo cual, presidente, me permito señalar que la indicación que plantea el diputado Salinas es del mismo tenor, con dos salvedades muy menores, pero que son importantes, sobre todo en la fijación de plazos y el objetivo propio del delito. O sea, es exactamente la misma indicación. En un principio el proyecto de ley remitía a agente encubierto a un desarrollo propio. Hoy día lo remite al Código Procesal Penal, lo cual está bien, para que no hayan dos normas respecto de esa materia. Pero la indicación del diputado Salinas, si usted me permite, presidente, lo que hace es señalar un objeto propio, complementando la... Perdón, pero estamos hablando de la diputada Barquesi. Sí. Pero es mucho más precisa y complementa la indicación de la diputada Barquesi. A eso me refiero, presidente, que las dos son del mismo tenor, las sitúan, revelan, o sea, establecen cooperación eficaz también para este tipo de delitos, pero particularmente establece un plazo. Yo creo que sería súper bueno también escuchar las diferencias del diputado Salinas para ver si efectivamente complementan o no la indicación de la diputada Barquesi. Gracias, presidente. Efectivamente, por su intermedio, como dice el diputado Leiva, esto viene solamente a precisar cosas que estaban ahí. Yo creo que, por ejemplo, el plazo, el tema de las que regula en forma específica el agente encubridor e Internet, por ejemplo. Incorpora agente encubierto y agentes reveladores, eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Además, precisa los fines de la medida. Establece un plazo máximo de renovación fundada. Prohíbe expresamente inducir, provocar o digitar delitos, etcétera. Son ese nivel de las precisiones. Regula la trazabilidad de la evidencia digital y establece una constancia reservada ante el tribunal. Y que son eso precisamente lo que nosotros quisimos incorporar. Tomamos gran parte de lo que dice la diputada Barquesi, solamente era precisar y sobre todo que no induzcan al delito, digamos, del agente revelador, que lo habíamos discutido. Y además incorpora el Poder Judicial para que a través del Ministerio Público, cuando se pida, ¿no es cierto?, el sujeto de investigación, esté la autorización por el tribunal. Eso, presidente. Gracias, diputado Salinas. ¿Se ofrece la palabra? Señor secretario. Ambas indicaciones en el inciso primero se refieren, podrá ser autorizada por el juez. Es un uso del lenguaje que no es propio del código, es por el tribunal. Si es posible, lo podría corregir la Secretaría siempre y cuando lo consideraran a bien. ¿Parece tomar como acuerdo que se entiende, se haga esa corrección en ambos casos, cualquiera sea la prueba? Aprobado. Bien. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? A ver, aquí, para poder hacer, porque ambas indicaciones son bastante largas, entonces para poder precisar bien específicamente las modificaciones, yo creo que sería bueno poder darnos algunos minutos para hacer la comparación y poder tomar la decisión. Sí, no sé si le quedó claro. A mí me gustaría poder tener ese espacio porque son indicaciones bastante largas. Entonces, gracias, diputado Leiva. Salvo que otro diputado pueda, tal vez, profundizar, explicar de forma más clara. Sí, es que esa parte... No, pero ¿dónde? ¿En qué parte del...? Acá está, lo encontré. La autorización fundamental, señor presidente, está en el inciso... No, si hay un comparado ahí... Sí, no, Le tengo una proposición a la comisión. ¿Les parece que la Secretaría puede hacer la comparación
durante el desarrollo de la comisión y en los últimos 10 minutos de la comisión votamos, pero teniendo muy claras ambas indicaciones, porque obviamente el espíritu es que sea aprobado ojalá por la unanimidad. ¿Les parece entonces? En los últimos 10 minutos tomamos la indicación, no hay varios, y votamos durante ese tiempo. ¿Les parece? Acordado. Bien, entonces pasamos al punto 2. ¿Será reemplazado? ¿Qué lo reemplaza usted? Bien. Mientras la Secretaría prepara el comparado de las indicaciones para poder ver la diferencia, iniciamos el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados Olmos, Ramírez, Briones, Olivares, don Javier como autor, Guillermo Valdés y Juan Valenzuela, que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos. Boletín 18.211-25, con urgencia calificada de suma, en primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Para estos efectos se encuentran invitados el general inspector Rodrigo Espinosa, el director de orden y seguridad, acompañado por el director de justicia, general Jaime Elguieta, el jefe del departamento y análisis legislativo, coronel Rogelio Requena, en representación de la Defensoría Nacional Pública, la Defensora Nacional, quien ya es parte de la casa, doña Verónica Encina, en representación del INEH, los destacados juristas, Sebastián Cabezas, Nicolás del Fierro y Jimena Valencia, y vamos a partir por también el diputado señor Javier Olivares Avendaño, quien es el autor del proyecto. Diputado Olivares, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludos a todos los invitados a la honorable comisión y a todos los honorables colegas que se encuentran hoy aquí. Bueno, este proyecto de ley, precisamente de mi autoría, conjuntamente con otros diputados más de nuestra bancada del Partido de la Gente, nace principalmente de la profunda convicción de que es imperioso proteger y además fortalecer la seguridad de todos nuestros compatriotas, frente obviamente a la violencia que desvirtúa muchas veces nuestra calle. A nosotros nos gustan las marchas, nos gusta que la gente haga valer su derecho de marchar, pero hay que hacerlo de manera responsable, de manera consciente y a rostro descubierto. Para ahí parte todo. En una democracia robusta, todos tenemos el derecho legítimo a manifestar nuestra opinión, a marchar, cantar, bailar, gritar, pero como lo decía antes, señor presidente, debemos hacerlo a rostro descubierto, completamente descubierto, ya que no es necesario esconderse detrás de una capucha para defender los ideales legítimos, lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Esta iniciativa, que se detalla de forma íntegra en el proyecto de ley, introduce una modificación al Código Penal para incorporar el artículo 268, tipificando el ocultamiento de identidad como un delito autónomo en el contexto de marchas, reuniones en lugares de uso público o eventos masivos con una pena de presidio menor en su grado mínimo. Este enfoque es esencialmente preventivo, buscando dotar a las fuerzas de orden de herramientas eficaces para intervenir antes de que los índices de criminalidad escalen a delitos de mayor gravedad que atenten contra la vida o la propiedad. Este proyecto nace precisamente, aquí nadie está descubriendo la pólvora, esto nace y existe en otras naciones, en varios otros países del mundo. Esto no es una idea que nos hayamos demorado años en pensar, sino que es una idea casi de sentido común, de perogrullo, como se puede decir. La urgencia, señor presidente, de legislar se hace evidente precisamente al revisar las preocupantes cifras acumuladas entre marzo y junio de este mismo año 2026, periodo en el que ya se registran casi 50 detenidos en el contexto de apenas 2 o 3 manifestaciones públicas. Con esta ley vamos a buscar proteger integralmente a nuestra sociedad, a las personas que quieren ir a las marchas, que quieren participar y que no se quieren encontrar con los encapuchados que se dedican a hacer y deshacer. Con esta ley buscamos, como lo decía, protegerlos, proteger a los comerciantes, a los locales que se arriesgan a perder el esfuerzo de toda su vida ante cada desmán, proteger a los transeúntes y ciudadanos a pie que terminan muchas veces lesionados y, como en nuestro país pagamoya, nadie sabe, obviamente cuando alguien va encapuchado nadie puede identificarlo, es un problema grave que hemos conversado con varias autoridades. Fíjense ustedes que ocurrió la última marcha del mes de junio, donde al menos 2 civiles resultaron heridos solo por transitar en el sector a manos precisamente de encapuchados. Queremos proteger
obviamente a nuestros héroes aquí presentes, a Carabineros de Chile y a todos los oficiales y suboficiales que salen a proteger nuestras calles, quienes cumpliendo además su deber constitucional ya suman al menos 5 funcionarios lesionados en estos meses. También queremos proteger a los propios asistentes que ejercen su derecho pacíficamente y ven sus espacios secuestrados por el anonimato de grupos radicales. Es fundamental, y con esto ya voy a terminar, destacar que la propuesta es sumamente equilibrada y respetuosa de las libertades individuales, ya que establece excepciones explícitas para quienes utilicen elementos de cobertura del rostro por razones justificadas de salud o de culto religioso. Sin embargo, el proyecto es firme contra la delincuencia al incorporar una agravante especial que aumenta en un grado la pena asignada si el imputado es sorprendido cometiendo un crimen o simple delito mientras oculta su identidad. Esto es precisamente lo que tenemos que prevenir. No podemos seguir permitiendo que el anonimato facilite la impunidad en los espacios públicos y vulnere la seguridad de la mayoría, por lo que solicito el valioso apoyo de esta comisión y de todos los sectores políticos, izquierdas, derechas y centro, para que esto pueda finalmente hacerse un proyecto de ley. Reitero, y esto es muy importante, nos gustan las marchas, nos encanta que la gente participe en ellas, que vayan, que den todo lo que tengan que dar en las marchas, pero hagámoslo como corresponde, valientemente, como hombres, como mujeres, sin miedo a nada, y saquémonos la capucha y hagámoslo a rostro descubierto. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Olivares. A continuación tiene la palabra el general inspector Rodrigo Espinosa. Diputado Olivares, ¿usted puede permanecer en las exposiciones? Ya, entonces... Sí, está también el diputado, las preguntas las hacemos al final, que está el diputado Valenzuela, que también es autor del proyecto. General inspector don Rodrigo Espinosa, tiene la palabra, mi general. Sí, pero un segundo, ya, vamos a hacer una excepción porque normalmente acá esperamos que todos puedan exponer. ¿Les parece una única pregunta al autor? ¿Les parece? Acordado, diputado. Lo que me parece, presidente, como metodología, y yo creo que es lo que siempre ha hecho, es que, claro, todos podemos preguntar, pero a cada uno de los expositores. O sea, si a continuación de los diputados va a exponer Carabineros, luego que todos le preguntemos a Carabineros y haga una sola respuesta, luego la Defensoría exactamente lo mismo. Creo yo que es lo adecuado. Por eso, sin perjuicio de poder discutir el fondo, la pregunta que me gustaría formular a los autores de la moción es cómo eventualmente esto puede conflictuarse con un concurso aparente de normas penales. A mi juicio esto ya está regulado, existe un control preventivo por parte de la autoridad, también un investigativo del artículo 12. Y la pregunta, en definitiva, perdón, del 85. Pero la pregunta es, ¿cómo se conjuga esta idea, que me parece una idea positiva, respecto, por ejemplo, del concurso aparente de figuras penales? Porque esto, por ejemplo, para precisar, no se podría aplicar respecto al autonomizar el delito, ya no se aplicaría el agravante del artículo 12 del disfraz. Esa pregunta concreta quería hacer, porque si usted autonomiza el delito, efectivamente deja sin efecto la aplicación del agravante ante cualquier tipo de penal, porque este es un tema que se ha discutido varias veces en el Congreso Nacional, presidente, quiero precisar. No ha avanzado el primer trámite constitucional ni en el Senado ni en la Cámara, antes y después del estallido social tampoco, porque tiene muchos problemas de constitucionalidad, y quisiera que los autores nos pudieran explicar esa materia. ¿Por qué? Porque da cuenta muchas veces con actos, eventualmente actos preparatorios de la comisión de un delito. Entonces, autonomizar esa figura delictual me parece un tanto complejo, sobre todo porque podría conculcar con el artículo 12. Eso, presidente, para empezar. Y para terminar, diputado Olivares. Le van a dar la palabra ahora sí. Un segundo, que hay una dificultad técnica de la Secretaría. ¿Puede cortar el...? Ahí sí, por su intermedio, presidente. Bueno, en una hipótesis podríamos decir, por su intermedio, presidente, al diputado Leiva,
más amplia que el agravante del disfraz. Obviamente no tiene que ver solamente con disfraz. Esto obviamente viene a castigar el ocultamiento como hecho autónomo. Creemos que no va a tener problemas constitucionales. Consideramos que no hay un problema específicamente con la Constitución en esto. Por algo hemos comparado esto con otros derechos constitucionales en otros países del mundo que también pasaron por esta misma discusión. No somos el único país que la está teniendo en este momento. Hay otras naciones como Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania que también la discutieron, precisamente hablaban del mismo tema. Por tanto, creemos que es sólida, que es simple. No queremos terminar con las posibilidades que las personas puedan seguir marchando, seguir participando, pero queremos decirle y queremos dar una señal clara, por su intermedio, presidente, a la ciudadanía: sigan marchando, sigan haciéndolo, pero hagámoslo de manera a cara descubierta. ¿Cuál es la dificultad? Obviamente van a haber excepciones. Si usted tiene una amiga que es musulmana, por su intermedio, presidente, y quiere ir con el pañuelo musulmán a marchar, lo va a poder seguir haciendo, porque eso es obviamente parte de la excepcionalidad que tiene justamente y que está dentro del proyecto. O lente oscuro también, o si alguien se quiere poner alguna cosa, también da lo mismo, lo que sea, ¿no? Por tanto, no consideramos que sea en lo absoluto inconstitucional, señor presidente. Diputado Olivares, y vamos ahora a seguir con las presentaciones. General Espinosa tiene la palabra. Sí, es que... Sí, después le vamos a hacer todas las preguntas a los otros autores que está presente el diputado Valenzuela, pero la idea es que expongan, que podamos escuchar a los 3 grupos de invitados para poder formar una opinión y hacer las preguntas correspondientes. Es lo que hemos estilado en otras ocasiones. También la secretaría les va a reenviar. Perdón, secretario. La dirección del debate la lleva como Sí. facultad exclusiva del presidente. El presidente determina que se va a escuchar a los invitados y luego se da la palabra a los diputados. No hay ningún inconveniente reglamentario. Secretario, y también la secretaría va a hacer llegar un documento del Ministerio Público que no asistieron, pero que tenía algunas consideraciones al proyecto que estaban invitados. General, tiene la palabra. Sí, ¿le pueden habilitar el...? Ya, diputada Nayan, por favor. Sí, ahora sí. Por su intermedio, señor presidente, saludar a todos los diputados presentes, a quienes también concurren a esta comisión, autoridades y quienes integran esta sala. Bueno, la convocatoria a propósito de la iniciativa que incorpora un artículo único al artículo 68 como octis al Código Penal. Y nosotros siempre comenzamos por valorar cualquier iniciativa que ayude a fortalecer la seguridad y también, en este caso, en el contexto de manifestaciones públicas, a quien se tiene que quiere manifestarse en forma pacífica, ¿no es cierto?, y también a terceros. Entendemos este proyecto en el contexto del derecho a reunión, manifestaciones, y ahí obviamente nos preocupa los alcances de la primera parte del proyecto, que tiene que ver con que hace mención a la reunión en lugares públicos. Y claro, ahí habría que avanzar en las precisiones, porque es muy amplio el espectro, digamos, de la primera parte de la redacción de esa iniciativa, y nos preocupa la certeza jurídica que tiene que tener el carabinero, ¿no es cierto?, en sancionar también el ente persecutor, bien digo el ente persecutor y también los jurisdiccionales. Y esto a propósito que también hay normativas que tienen legislación propia, por ejemplo los eventos masivos y el fútbol profesional, que tienen normativa a propósito de cada una de esas realidades, y eso obviamente también hay que tenerlo a la vista para efectos de avanzar en el proyecto. Creemos también importante tener presente que hoy día no existe una legislación que regule el derecho a manifestación, y creo que es importante tener presente esa situación, porque creemos como equipo, analizando la experiencia comparada de otros países, que habría que avanzar en un marco normativo que regule aquello. No debemos olvidar que hoy día esa regulación prácticamente se hace a propósito de un decreto, el 1086, que es del año 83, y también de los protocolos que va dictando administrativamente, y eso es importante tenerlo claro, administrativamente la máxima autoridad institucional.
yo creo que es muy importante avanzar en un contexto legal para proteger y resguardar aspectos que tienen que ver con las manifestaciones. También creemos que una situación de esta naturaleza, independiente del tipo penal que se está buscando, debería acompañada de una pena de multa, porque también es importante, ¿no es cierto?, responder en ese sentido. A veces los efectos que se quiere buscar no se encuentran y creo que se puede ir dejando también traza y resguardo de aquello a propósito de eso. Finalmente, creemos que el último inciso del proyecto, podría evaluarse la posibilidad, y esto a propósito de lo que había referido el diputado Leiva por su intermedio, señor presidente, en el artículo 12, que es muy específico respecto al disfraz, pero no respecto a alguien que se encapuche o emboce. Y esto a propósito de diversas situaciones que ocurren en el crimen, en la criminalidad en general, por ejemplo, como aquellos que son conocidos como turbazo, encerrona y otros, en que el delincuente efectivamente se encapucha o se embosa para dificultar su identidad. Quizás evaluar la posibilidad de incorporarlo en el artículo 12 podría hacer de alguna forma que esa indicación sea transversal en la ocurrencia de algún delito. Eso por nuestra parte, señor presidente. Gracias, mi general. No sé si el general Elgueta o el general Requena quieren hacer uso de la palabra. General Elgueta. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, lo planteado por Miguel Espinosa es precisamente la constatación de que nuestro sistema de orden público forma parte de una arquitectura general de varias piezas o partes, dentro de lo cual esta norma que se está proponiendo es una de ellas. Es decir, qué pasa con las personas que concurren a manifestaciones públicas en las cuales previsiblemente y por embosarse o encapucharse cometerían delitos dentro de la actividad que se está realizando. Pero esto, asimismo, es parte de una actividad mayor de regulación que el Estado requiere en estos momentos y que es precisamente lo que se señaló recién, que es una estructura que tiene que ver, por una parte, con la protección del derecho que toda persona tiene de reunión y la regulación que se tiene que hacer de aquello. Y en esta parte la constatación es que todo eso está normado por lo que se llama en doctrina bajo ley, es decir, no es una norma legal. Aquí nos encontramos con el mismo problema que se ha estado discutiendo, que son las reglas de uso de la fuerza, que es un complemento de esto también. El estándar internacional que toda esta regulación debe ser por ley. Y en el desarrollo que se ha ido llevando en nuestro país, hemos ido llegando a las conclusiones en definitiva que esto, para los efectos que sea, por una parte, de protección de todas las personas y a su vez de conocimiento de las capacidades y las atribuciones que tiene en este caso la policía, es que sea recogido en un estándar que sea de materia legal. Por eso, eso es una parte que también se quiere dejar planteado en aquello. Y dado que hemos estado avanzando, digo hemos porque hemos participado algunos en este tema, así como pasar de las reglas reglamentarias del uso de la fuerza a una regla que es legal, que le dé tranquilidad, seguridad y garantía a toda la ciudadanía, también este es un punto que debiera considerarse. Y lo segundo, que es el elemento que se planteó en cuanto a la agravante en sí, pasa una cosa muy curiosa, porque la norma que se está planteando contiene un agravante para el encapuchado, pero la norma que está inmediatamente anterior, que es la que se conoce como antebarricada, no contiene en general un agravante si esto se produjera por gente encapuchada, salvo la remisión general. Por eso que la propuesta es mirarlo también desde un punto de vista de seguridad pública. Es una constatación que hay que la delincuencia ha ido actuando de una manera con imagen más prolífica y por lo tanto tal vez esta sea la oportunidad de incorporar estas formas de actuar bajo un agravante general
que obviamente sería comprensiva de todos los ilícitos penales. Por lo tanto, esa también es una propuesta que traemos a la comisión, caso que lo estimen pertinente discutir. Gracias. Gracias, general Elgueta. A continuación tiene la palabra la Defensoría Penal Pública. Doña Verónica, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Saludo por su intermedio, presidente, a todos los diputados aquí presentes. Bueno, a ver, como Defensoría nosotros, en primer término, hacer presente que este proyecto se ha analizado desde la perspectiva sistémica del ordenamiento jurídico penal, por una parte. Por otro lado, digamos, en base a los principios generales que rigen el derecho penal, en base también a nuestro ordenamiento vigente y, por último, en relación al derecho internacional. Como principios que saltan a la vista del derecho penal general, dogmático, creo que hay que hacer hincapié en el principio de ultima ratio penal, en el límite del jus puniendi consistente en la teoría del bien jurídico y en el principio de proporcionalidad. Respecto de estos tres principios, al observar la redacción de la propuesta, lo que preocupa es que aparentemente, si se lee tal cual como está, ¿no?, tenemos una redacción como tipo objetivo. No establece un contexto ni una intencionalidad, ni siquiera encaminada a lo que se describe dentro de los autores del proyecto como necesariamente intentar sancionar el ocultamiento de identidad en el contexto de las marchas. No se habla de eso, se habla de reuniones en lugares de uso público, tal como lo señala el general de Carabineros aquí presente, el general Espinosa. Nos ha dicho que esto no está claramente definido y efectivamente eso, acompañado del hecho de que no se describe la conducta típica asociada a una intencionalidad específica, en el hecho, si uno lee tal cual, un grupo de personas con maquillaje, yo estoy maquillada, si ustedes vieran cómo me veo de distinta cuando no lo estoy, probablemente podrían decir, no sé quién es esta persona, a lo mejor está ocultando su identidad. Y aunque lo exagere un poco, la verdad que el tipo penal lo admite. Entonces, no da certeza jurídica, efectivamente, al personal policial, que es quien va a tener que ejecutar, ¿no es cierto?, finalmente las supuestas detenciones. En ese sentido, tenemos allí un problema con la descripción típica, que no nos permite establecer de la sola lectura, como tiene que ser base el principio de legalidad, cuál es el bien jurídico protegido. Al no saber también cuál es el bien jurídico protegido, nuevamente entramos en una tipificación de conductas que pueden terminar incurriendo en graves discriminaciones, ¿no? Si de un día para otro a alguien se le ocurre que los K-pop nos caen mal y los K-pop se ponen gorrito o nos caen muy bien, a mí me da lo mismo, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de K-pop. Pero se juntan en una, o los terian, ¿no es cierto?, que están con máscara y están en grupo en una plaza, están incurriendo en el tipo penal. Entonces la verdad es que ahí hay un problema serio de tipificación y de legalidad del mismo. Por otra parte, yo señalé que había también observaciones en relación con el resto del ordenamiento jurídico chileno. Ya se mencionó y se adelanta en la consulta del diputado Leiva, que tenemos el problema de cómo compatibilizamos esto con la agravante del artículo 12, número 5, que efectivamente establece como agravante de los delitos contra las personas el uso de, ¿no es cierto?, de astucia, fraude o disfraz, ¿no es cierto?, como agravante genérica. Tenemos además una inconsistencia sistémica con el Código Procesal Penal, que dispone en el artículo 85 como un ejemplo de indicio para el control de identidad, justamente conductas iguales a esta. El embosar, que fue parte de una de las últimas modificaciones del control de identidad,
el que anduviese embosado, que se entendía encapuchado con un gorrito o con algo un pañuelo, bueno, es la misma conducta que hoy se tipifica como delito la que constituye, según el Código Procesal Penal, un indicio para el control de identidad, ni siquiera es una causal de flagrancia. Entonces estamos ahí incurriendo en una inconsistencia que por una parte entendemos que es un indicio y por otro lado entendemos que estamos frente a un tipo penal. Un tercer problema vinculado a la redacción y a la sistematicidad de la norma sería que el ocultamiento de identidad constituye una falta, según el Código Penal. El 496, número 5 del Código Penal tipifica como falta el ocultamiento. Y aquí entonces se está estableciendo que sería un delito, un simple delito, que además se agrava en conformidad al inciso segundo a una pena mayor a presidio menor censurado medio. Entonces allí tendríamos un problema con el principio de proporcionalidad, por cuanto recordemos que aquí solo se está sancionando el utilizar estas herramientas, el maquillaje, el pañuelo, entendiendo que es para dificultar la identificación. Un tercer problema vinculado a esto ya más general tiene que ver con la vinculación, como ya se ha dicho, de esto con el derecho constitucional a la reunión pacífica. Y allí tenemos pronunciamientos de carácter, digamos, de derecho internacional. Tenemos por una parte la Comisión de Derechos Humanos, que se ha pronunciado explícitamente sobre este punto. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en relación con la regulación del derecho a reunión pacífica, ha dicho expresamente en su observación general número 37 del año 2020 que el uso de disfraces no se debería equiparar por sí mismo a intención violenta. Por lo tanto, podríamos encontrar aquí una objeción ante tribunales internacionales, eventualmente responsabilidad internacional del Estado por tipificar este ilícito de esta manera. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado explícitamente también que estos elementos no pueden considerarse señales suficientes de amenaza, de uso de la violencia, ni ser usados como causales de dispersión, detención o represión de manifestantes. Ni siquiera está hablando de tipificarlo, sino que como argumento para detener. Por cuanto se entiende que aquí se puede incurrir por los estados en un exceso al regular, en definitiva, aparentemente, la forma de ejercer el derecho a manifestación, en realidad lo que buscaría, o lo que se lograría con este tipo de normativa es limitar el derecho a reunión pacífica. Y eso es lo que constituiría una vulneración del derecho internacional de los derechos humanos. Efectivamente tenemos ejemplos en otros países de carácter similar, pero señalar, solo hacer presente que, por ejemplo, el tipo penal que se estableció en Alemania tenía un contexto vinculado a las peleas que habían entre skinheads, digamos, en esa época. Eso no significa que por un contexto uno lo va a justificar, pero esa es la explicación histórica que tiene esa disposición normativa. Por otro lado, un ejemplo que siempre se utiliza para la legislación chilena es el ejemplo de España. Y en España no tenemos una normativa similar a esta. Tenemos la causal del control de identidad preventivo, o el control de identidad más bien investigativo nuestro, como la norma que se aplica. En ese sentido, entonces, creemos que el proyecto posee varias dificultades, ¿no?, que implicarían, digamos, un problema de aplicación sistemática del derecho, que generaría una serie de problemas graves de interpretación, pero también una amenaza concreta a derechos fundamentales. Eso es. Muchas gracias. Gracias, doña Verónica. Ahora tiene la palabra don Sebastián Cabezas, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Ahí sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a la diputada y a los diputados presentes el día de hoy. Agradecer una vez más a la comisión por la consideración de invitar al instituto para observar y mirar el proyecto a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Aprovecho en estos breves minutos de excusar la presencia del director, que en este momento está dirigiendo la sesión del Consejo, por eso él no pudo estar acá. Y finalmente valorar la relevancia de la discusión de este proyecto a propósito de los objetivos que se propone, y vamos a hacer algunas consideraciones en torno a si eventualmente la forma propuesta es la vía de poder lograrlo. La verdad, señor presidente, es que me quedan bastantes pocas que decir porque tenemos un amplio acuerdo con lo tanto expresado por los generales y por la defensora penal pública, pero sin perjuicio de eso vamos a hacer algunas puntualizaciones respecto de algunas consideraciones que ya se han entregado. Y la última consideración previa es señalar que, como decía el diputado Leiva por su intermedio, señor presidente, como esta ha sido una propuesta que en distintos momentos se ha intentado tramitar en este Congreso Nacional, las consideraciones que yo voy a entregar a esta comisión han sido expresadas desde el 2012 a la fecha en posiciones del Consejo en pleno a propósito de las cuestiones que se van a discutir hoy en día. En términos generales, presidente, es señalar que en torno a la propuesta de considerar como una figura penal autónoma el encubrirse a través de ciertos artefactos en reuniones públicas, podemos considerar, y uno puede ver, como ya se ha manifestado, dos grupos de derechos que eventualmente estarían jugando en esta propuesta. Por un lado, en un primer nivel de análisis, estarían todos los derechos vinculados a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación pacífica, todos esos derechos consagrados en normas internacionales de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución Política de la República, entendiendo el bloque de constitucionalidad como un todo. Y en segundo nivel de análisis, como lo señaló muy bien, y en eso no me voy a detener, la defensora penal pública, un segundo grupo de derechos en juego son todos los principios que deben orientar una política criminal en un Estado de Derecho. Entonces, cuestiones vinculadas a los principios de legalidad, es decir, que las normas penales tienen que ser precisas y previsibles, el principio de lesividad, es decir, que la tipificación de las conductas tienen que estar orientados a la vulneración de un bien jurídico, el principio de proporcionalidad, es decir, que la gravedad de la sanción debe guardar relación con la gravedad de la conducta, y finalmente el principio de intervención mínima penal, que señala que el derecho penal, la tipificación de conductas tiene que ser considerado siempre como último recurso. Del punto de vista de, haciendo referencia a este segundo grupo de principios y consideraciones, para no repetirme en lo que ha dicho el general y la defensora penal pública, señalar que efectivamente proponer una conducta no asociada a ningún acto de violencia, daño, puesta en peligro de un bien jurídico, la indeterminación de conceptos como los otros medios eventualmente a través de los cuales se puede hacer el encubrimiento, y también cuestiones vinculadas a propósito de las hipótesis en donde se permitiría eventualmente usar algún elemento que permita cubrir el rostro como todos los otros que justifiquen su uso. Cuestiones tan generales como esa efectivamente no responden al estándar que debe observar este tipo de cuestiones en torno a la taxatividad y de los tipos penales. En relación a la afectación o a la potencial afectación de la libertad de reunión y la libertad de expresión, señalar, presidente, que, como decía la defensora, distintos pronunciamientos del sistema universal y del sistema interamericano han establecido que las manifestaciones públicas, como decía el diputado mencionante por su intermedio, presidente, son de la máxima importancia porque en esos espacios públicos donde la población se manifiesta es donde se expresa la libertad de expresión y la libertad de reunión. Por tanto, y este es un concepto que no se ha dicho y quiero destacar, que ese es un espacio especial de protección, es decir, el Estado frente a posibles interferencias tiene que hacer una protección especial del resguardo de esos derechos porque además se considera que a través de ellos se materializa o se constituyen los pilares de la democracia y el Estado de Derecho. En ese sentido, esto significa que toda iniciativa que pueda limitar el ejercicio de estos derechos tiene que pasar por un test especialmente riguroso, ¿no? Y teniendo eso en consideración, como el proyecto de ley gira en torno a la idea de considerar una sanción penal que ocurre en un espacio público,
este es el test que hay que someter a propósito de la conducta o la hipótesis que se intenta regular. Respecto del test de restricción legítima de estos derechos, como ya hemos dicho otras veces en esta comisión, presidente, para que a propósito de que la propuesta restringe potencialmente el derecho a la libertad de reunión y asociación y manifestación pacífica, son tres los principios que se deben observar para ver si el proyecto de ley cumple con estos estándares o satisface estos estándares de la Constitución y de los de las normas obligatorias de derecho internacional voluntariamente suscritas por Chile. Y tenemos y este test está dado por tres cuestiones, como ustedes lo saben. Primero, que la ley tiene que la propone debe ser precisa y previsible. Segundo, perseguir una finalidad legítima, por ejemplo, la protección de la seguridad o los derechos de terceros. Y finalmente, que es lo más relevante a propósito de este análisis, es que esta propuesta tiene que ser necesaria y proporcional en función de las cuestiones que se quieren perseguir. Dicho eso, y a propósito de los fines que persigue, uno no podría decir, y no podríamos estar de acuerdo que la prevención del delito y el control del orden público son fines deseables y útiles. En sentido, el proyecto satisface esos estándares internacionales de derechos humanos, pero la forma en que lo hace, por las razones que se han abiertamente y latamente desarrollado, no satisfacería esos estándares, puesto que al intentar criminalizar o tipificar como delito una conducta que no está asociada a ninguna violencia, daño, ni potencial ni real, no satisfacería esos estándares que exige el orden internacional y constitucional del país. Eso desde el punto de vista de carácter general. Quisiera hacer una referencia que me parece muy importante, que hizo el general Espinosa a propósito también de la importancia que avance el proyecto de ley, y el Instituto así lo ha dicho en distintos foros y instancias de este Congreso Nacional, que avance el proyecto de ley que regula el derecho a reunión pacífica, proyecto de ley que fue un mensaje presentado por el presidente Piñera en su segunda administración y que actualmente está en la Comisión de Constitución en su primer trámite constitucional. Ese es un proyecto que se trabajó en conjunto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y que nosotros consideramos que el avance de ese proyecto, como dijo el general director por su intermedio, señor presidente, permitiría entender todo esto como un sistema y eventualmente regular esto desde otros niveles y a través de otras formas. Creo que lo demás ha sido todo dicho, así que me quedo por ahí, señor presidente. Gracias, don Sebastián. A continuación se ofrece la palabra, diputado Navellán, Urrutia, Leiva, Coloma y Basaletti. Marcando el micrófono. Gracias, presidente. No, yo lo había marcado antes que tú. Gracias, presidente. Sí, lo que a mí me preocupa, efectivamente, este proyecto seguramente va a necesitar indicaciones, también lo sugiere el Ministerio Público, pero el punto acá es el afán de ocultar la identidad. Hoy día vemos, por ejemplo, que en torno a varios liceos emblemáticos, estos niños con sus famosos overoles blancos y capuchas de los overoles blancos, destruyen, no permiten que hayan clases, lanzan bombas molotov, etcétera, y nadie puede hacer nada, y lo hacen desde la calle, no solamente desde dentro del Instituto Nacional o de otras escuelas. También se ha visto que en torno a manifestaciones públicas como marchas, por ejemplo, en el centro de Santiago, acá en el centro de Valparaíso, también se producen destrozos, que esto viene hace rato ya, pero ahora están empezando nuevamente. Entonces yo me pregunto, si acá el tema es no ocultar la identidad. Yo cuando no era diputada y era dirigente agrícola, me tomé la carretera no sé cuántas veces y no lancé nada, pero a cara descubierta. Entonces yo creo que ahí está la diferencia en el enfrentar, bueno, puede ser, pero no era diputada, así que da lo mismo. El punto acá es el siguiente, el punto es la ocultación de identidad, porque si yo quiero manifestarme y quiero, por ejemplo, apoyar una marcha de camioneros o algo por el estilo, lo hago pero con mi cara descubierta para que todos vean que soy yo. Pero si ya me oculto la cara y aprovecho ese ocultamiento para cometer un ilícito, más allá del tomarse la carretera o lo que sea, me refiero a romper, bueno, entonces quiere decir que hay una segunda intención. ¿Y cómo fiscalizamos a esta gente? Porque tenemos una amplitud de espectro no menor.
desde pobrecitos niños tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, y si quieren estar vestidos de perros para hacerlo, o con la cara tapada que lo hagan porque tienen su derecho a manifestarse, o, ¿saben qué más? La libertad de ellos llega hasta donde empieza la libertad del resto. Entonces, como el espectro es amplio, seguramente esto va a requerir indicaciones, pero yo creo que también es importante que tanto desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, especialmente desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como también de la Defensoría, se entienda de que acá no estamos hablando de las pobrecitas víctimas que quieren manifestarse, estamos hablando de las pobres víctimas de los que se manifiestan con la cara oculta. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nayan. Diputado Urrutia, después el diputado Leiva. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. Primero, manifestar mi preocupación de que el Ejecutivo no se encuentre presente en esta discusión cuando son ellos quienes ponen la suma urgencia. Yo tengo preguntas que hacerle al Ejecutivo, dado, incluso después de haber escuchado a todos los invitados, claramente me interesa saber cuál es el motivo del por qué ponen urgencia a este proyecto. Por ejemplo, cuando en el Senado tenemos un proyecto que es mucho más, con todo respeto a los autores, más acotado y más serio respecto a este debate que no empieza hoy día, sino que se ha dado a lo largo de nuestra historia reciente. Creo que no está de más manifestar que no estamos de acuerdo ni con la violencia, ni con la delincuencia, porque después empiezan a surgir argumentos de ese tipo cuando se pone prioridad a proyectos como estos. Nosotros sí creemos que hay que perseguir a la criminalidad, a la delincuencia, pero con proyectos que involucren, como bien decía el Instituto de Derechos Humanos recién, al sistema completo de seguridad y de justicia. Nos preocupa la constitucionalidad, nos preocupa la aplicación y por sobre todo nos preocupa qué fin persigue finalmente este proyecto de ley. Ahí una pregunta quizás para los autores del proyecto, porque lo que estamos viendo aquí, y como lo describen, no se les da garantía a Carabineros, no dialoga con ningún tratado internacional, y incluso, como dijo la defensora, no solo por maquillaje, sino que también estamos hablando de obras culturales, como Santiago a 1000, y otras que utilizan, y que yo me imagino que los autores obviamente no buscan eso, pero eso es lo que el proyecto hoy dice. Y bueno, para el Ejecutivo también, el problema es que aquí no sabemos si esto, por la priorización de este proyecto en particular, que yo creo que lo leyeron antes de priorizarlo, si tiene que ver con algún acuerdo con alguna bancada, o si es que realmente está de acuerdo con avanzar hacia proyectos que tienden a criminalizar el derecho a manifestarse, que además creo que no va en línea con lo que el ministro nos expuso aquí hace exactamente una semana. Entonces me parece bien lamentable que estemos dando este debate y que tengan que venir tantas autoridades a decirnos lo evidente si leemos el proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Urrutia, diputado Leiva, y después el diputado Coloma, don Jaime. Sí. Todavía no. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Mire, primero que todo, llama poderosamente la atención que el Ejecutivo no esté presente en esta comisión, porque es importante también que el Ejecutivo se haga cargo de las urgencias que establece. O sea, si a un proyecto de ley de esta naturaleza y de esta entidad se le coloca urgencia, quiere decir que el gobierno ha sido incapaz siquiera de leer el texto del proyecto. Yo en este sentido, presidente, quiero distinguir lo que es una buena intención, una buena idea, de un buen proyecto de ley. Yo comparto con el diputado Valenzuela que es una buena intención, una buena idea, pero esto no cumple estándar ninguno de proyecto de ley en caso alguno. Solo me permito recordar, señor presidente, que lo que pretende este proyecto de ley es autonomizar un tipo penal o una circunstancia específica como el disfraz. Pero un hecho no solo tiene que ser un acontecimiento humano, tiene que ser típico, tiene que estar tipificado, pero también tiene que ser antijurídico. Tiene que ser capaz de ir en contra de algún bien jurídico establecido. Yo no sé cuál puede ser el disfrazarse o no, porque de la sola lectura, presidente, del proyecto de ley, hay que recordar que en materia penal la interpretación es de derecho estricto. Entonces, cuando usted establece que en el contexto de reuniones en lugares de uso público
hiciera uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillajes u otros elementos que cubran, oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Se acabaron las fiestas de disfraces. Se acabaron las reuniones en la plaza de Harry Potter o de Terians, porque lo que sanciona es cualquier persona que se reúne, no sé, cualquier persona que tenga cualquier disfraz en la vía pública sería susceptible de cometer un delito. Por cierto que no. Bueno, eso es lo que hace este proyecto de ley. Este proyecto de ley impone presidio menor en su grado mínimo a aquellas personas que se junten en la calle, que hagan una reunión de cualquier característica. Lo dijo la defensora, gente que ande de K-pop, que se disfrace. O sea, en La Tirana ya no podemos hacer La Tirana, porque no puede haber gente disfrazada en un lugar público. O sea, cualquier congregación religiosa tampoco lo puede realizar. Entonces, lo que les quiero plantear es que una buena idea dista mucho de un buen proyecto de ley. Y cuando se plantea que oculte o simule su identidad de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, si eso no es a lo menos un tipo penal en blanco, porque no se puede configurar, no sé lo que es, pero en caso alguno es un hecho antijurídico culpable, porque no se asocia a una intencionalidad que es un elemento constitutivo de cualquier tipo penal. ¿Y por qué insisto, presidente, haciendo esa distinción entre la buena intencionalidad que tiene una bancada respecto del desarrollo de un proyecto de ley? Es que claramente esto no solo, está bien que lo discutamos, pero yo insisto, presidente, que sería bueno que oficiáramos al Ejecutivo para ver si realiza algún análisis las Express para calificar con urgencia en un proyecto de ley. Recordar, como lo han planteado, que existen dos proyectos de ley. Uno que tipifica como falta autorización, con autorización para detención de esta corporación, que fue aprobada por la comisión y que se encuentra en la Comisión de Constitución. Le puedo dar el número de boletín porque hay que informarse esto, eso lo voy al término de mi intervención. Y en segundo lugar, existe un proyecto que está aprobado en general en el Senado de la República, que también no ha avanzado. ¿Y por qué no avanza, presidente? Porque es muy difícil, es muy complejo resolver una problemática de esta naturaleza por la evidencia que se ha planteado acá. Entonces, soluciones simples a problemas complejos no sirven. Y este caso ni siquiera lo soluciona, sino que plantea una idea o una tesis. Después dice, no incurrirán, inciso segundo, en la pena señalada a quienes utilicen los elementos descritos por razones de salud, culto. ¿Quién lo califica? ¿Quién lo determina? Si el imputado fuera sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito, que era un poco el concurso aparente que existía al autonomizarlo o eventualmente dejar sin aplicación al artículo 12. ¿Y por qué lo quiero plantear, presidente? Porque el artículo 85 ya establece un control de identidad investigativo en el caso, y bien lo plantea Carabineros por su intermedio, en que alguna persona se encapuche o embose para ocultar, dificultar o disimular su identidad. ¿Qué es lo que quiero señalar, presidente? Disculpe la contundencia de mi intervención, que es innecesario porque esto ya está regulado. Un control investigativo perfectamente se puede realizar cuando una persona utiliza capucha o embose. Perfectamente, artículo 85 del Código Procesal Penal. En segundo lugar, no solo es confusa, sino que no delinea claramente qué es lo que puede constituir un tipo penal. Y si lo llegara a ser, yo lo dificulto, presidente, es un tipo penal en blanco en todos sus casos. Es una norma riesgosa la que se propone, porque las interpretaciones concurrentes son todas las que usted se puede imaginar. El riesgo de esta aplicación inocua y de diversa normativa a aplicar y por tanto de la sanción a establecer, castiga una misma conducta de varias maneras. Es contraproducente, porque si lo que se pretende es presentar este proyecto para que sea una norma disuasiva a la sanción penal, bueno, esta pena no cabría porque cada una de las causales que existe, como se ha grimido, ¿no? Que si un overol blanco, eso ya tiene una sanción. Todo tiene una sanción. El atentado contra la autoridad tiene sanción penal. Si el problema es de persecución criminal, normas adjetivas, no sustantivas, insistir en tipificar y aumentar las penas para tipos penales que ya existen no conduce absolutamente nada. No es una señal, porque la evidencia empírica ha planteado de que efectivamente eso no señala. Y finalmente, presidente, que es poco práctica porque el artículo 85 del Código Procesal Penal ya permite efectivamente hacer un control investigativo para aquella persona que ha cometido, o como dice el 85, se aprestare a cometer un delito en el contexto de una manifestación en cualquier lugar. Es tan indeterminada la norma que efectivamente podría incluso dejar sin aplicación alguna de las causales que hemos visto o incluso
el propio artículo 12 del Código Penal que establece como agravante. ¿Qué es lo que sí debiera hacerse? Es que efectivamente si alguien comete un delito en el marco de una manifestación pública y se encontrara encapuchado o embosado que impida su identificación, por cierto que yo estoy de acuerdo, pero hay que perseguir a esa persona. Este proyecto de ley, termino, presidente, manifiesta una buena intención, pero una técnica legislativa no deficiente, sino que inexistente, y en caso alguno facilita la discusión respecto a un tema que es necesario. Por eso me quedo con las palabras, presidente, que plantea el Ministerio Público y especialmente Carabineros de Chile, que esto sí está bien en la medida en que mejoremos la figura del agravante del artículo 12 del disfraz, y me parece bien, con respecto de personas que han cometido un delito, porque no comete un delito una persona que se reúne en un espacio público a disfrazarse como Harry Potter o como Pokémon, no corresponde. Uno podría son actos preparatorios, bueno, si así lo fueran, o uno dijera que lo acaba de cometer, existe el control investigativo, e incluso el control preventivo, pero el investigativo le permite hasta registrar las vestimentas. Tipo penal en blanco, inexistente técnica legislativa, no soluciona ningún problema, sino que lo complica. Yo llamaría a los mocionantes a que pudieran reanalizar este tema, y sí le pido, presidente, de verdad, por un tema no de intención, sino que de convicción jurídica, porque somos legisladores y requerimos un estándar mínimo, es que la Secretaría General de la Presidencia pudiera informarnos vía oficio si efectivamente realizan un análisis de los proyectos de ley que están en actual tramitación, sobre todo si existen dos proyectos, y le doy los boletines de inmediato, señor presidente, y con esto termino. En esta corporación, el boletín 10.717, que modifica el CPP y el Código Penal para sancionar como falta el ocultamiento de rostro con ocasión de alteraciones de orden público y que permite sancionar flagrancia, y otro que se encuentra en el Senado, presidente, que es el boletín 12.894, que establece el ocultamiento de identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia. Ninguno de ellos ha avanzado más allá de la discusión en general. Yo invito a estudiar, a informarnos, porque eso es propio de la función legislativa. Gracias, presidente. Gracias. Dos consideraciones. Uno, para conocimiento de toda la comisión, el señor ministro de Seguridad no estaba invitado para este proyecto, así que lo pueden revisar en la citación. Y lo segundo es una consideración lingüística. Los trajes costumbristas no son disfraces, y eso puede ser percibido por quienes acostumbran a participar de ceremonias tanto religiosas como cualquier otra, que es, hagamos esa distinción al menos lingüística, que eventualmente en términos penales podría asimilarse, pero probablemente quienes participan de alguna de estas actividades pueden, había consideración, hacer esa distinción, toda vez que puede sonarles peyorativo tratar a alguien que, por ejemplo, que participa en la tirana, de disfrazarse y no estar utilizando trajes costumbristas o de cualquier etnia o cualquier grupo religioso. Dicho lo anterior, el diputado Coloma tiene la palabra. Diputado Coloma. Diputado Coloma tiene la palabra. No, diputado Coloma. ¿Le pueden habilitar al diputado Coloma? Gracias, presidente. A ver, yo creo que aquí la idea matriz es clave para ver la idea de legislar o no este proyecto, porque apunta a un problema real, lo que es lo encapuchado, que muchas veces participan de hechos violentos, saqueos, ataques a la autoridad, se esconden detrás de capucha o elementos que dificultan su identificación. Eso no es prácticamente nuevo para nadie, generando una impunidad. La señal debe ser clara: quien utiliza el anonimato para delinquir tiene que enfrentarse a situaciones más severas, porque es más complejo agarrarlo o atraparlo. Yo creo que es algo que eso es de toda lógica. Y aquí es clave ver cómo se establece el tema de los agravantes. Yo concuerdo ahí, por su intermedio, presidente, con el diputado Leiva en esa parte. Pero sin embargo creo que este proyecto debe perfeccionarse, porque hoy está redactado de forma demasiado amplio y podría terminar afectando situaciones que no tienen nada que ver con la comisión de un delito. O sea, por decirlo de alguna manera, este fin de semana se vivió en Melipilla el otaku pelusa y claro, y lamentablemente por lo laxo, pero yo entiendo que la idea matriz va en otro sentido. Yo creo que la idea matriz completamente estoy a favor de penalizar con mayores y agravantes a quienes buscan no estar de rostro descubierto, disfrazado o de otro mecanismo con el fin de complejizar su detención en caso de cometer un delito. Es un tema súper importante, pero con lo amplio que está, creo que necesita modificaciones mayores, pero yo me quedo en ese sentido con la idea matriz.
un poco para colaborar dentro de lo que es mi visión, yo creo que hay que acotar mejor cómo se aplica la norma. La ley debe enfocarse en contextos donde existe violencia o alteración al orden público, evitando que alcance actividades legítimas o cotidianas, acotar mejor cuándo aplica la norma y para qué, y para que no alcance actividades normales y legítimas. Exigir intención de ocultarse, no basta con cubrirse el rostro, debe acreditarse que existe la intención de evitar ser identificado por la autoridad. Exigir que exista la intención de ocultarse para evitar ser identificado por la autoridad, claramente, no. A ver, mañanas de frío, si una persona está relativamente cubierta por tener frío, eso claramente no puede estar en una penalización por su intermedio presidente. Transformarlo en agravante. ¿A qué voy yo? El mayor reproche debe recaer en quien comete un delito ocultando su identidad, más que en un simple acto de cubrirse el rostro. Precisar las excepciones, es importante dejar claramente establecido la situación justificada para evitar las interpretaciones arbitrarias, un poco lo mismo en ese sentido, presidente. Aquí hay que perseguir al delincuente y no al ciudadano común. Yo creo que este proyecto tiene una muy buena idea matriz y yo comparto y creo que hay que avanzar, creo que hay que darle varias vueltas a eso sí, para ver eso, pero aquí lo clave es que debemos dar una señal que es simple, no más impunidad para quienes se esconden para delinquir. Pero hagámoslo bien con una ley precisa que no castiga al delincuente, que castiga al delincuente encapuchado y no al ciudadano común. Pero, presidente, por su intermedio, decir que la idea matriz hay que darle una vuelta, es un buen proyecto, es una buena idea, pero falta algo de técnica legislativa, pero se puede corregir fácilmente a lo largo de un par de sesiones, a mi forma de entenderlo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputado Basaletti, don Enrique. Muchas gracias, presidente. A ver, yo creo que voy a ocupar una frase, la mayoría aquí son abogados, pero yo aprendo rápido. Y hay que distinguir, porque efectivamente escuchaba con atención el Instituto de Derechos Humanos y no puedo estar más de acuerdo. El derecho internacional de manifestarse tiene que ser protegido. Y una manera de protegerlo es poder separar a aquellos que se manifiestan legítimamente de aquellos que se preparan para cometer delitos. No seamos ilusos. O sea, yo he escuchado atentamente y efectivamente hacer la parodia con el que se maquilla, con el que se viste de guaso, en fin. Esa otra harina de otro costal. Yo creo que nadie está interesado en conculcar derechos, por ejemplo, a vestirse de la manera que quieran. Entonces, solo, si me permiten, yo escuché atentamente, colega, por su intermedio, presidente. Por lo tanto, si nos centramos en que aquí hay una necesidad que de facto salta a la vista, si no es cosa de preguntar a la carabinero nomás, ¿ah? Cuando uno dice, no, si existe el artículo 85, como lo he escuchado aquí, claro que existe. Vaya usted a poner una ejecución en una marcha o estas manifestaciones que han tenido escolares donde se visten con overoles blancos de alguna manera para protegerse y hacer uso de delito. Entonces, yo creo que el agravante que está en el numeral 5 del artículo 12 es totalmente insuficiente. Primero porque habla contra el delito contra las personas. Y aquí sabemos que eso no queda suficientemente acotado. Yo, al igual que el colega, pienso que es una buena idea el hacerse cargo de esto y no solamente remitirlo a que está sancionado como falta. No, esto es una cuestión súper objetiva que se da en contextos de violencia donde precisamente se quiere proteger a las personas que sí tienen todo el derecho y la facultad de manifestarse, más el hecho de encubrir su rostro, taparse, hay una intencionalidad evidente. Habrá que buscar en la técnica legislativa cómo lo dejamos bien, pero no darle la vuelta. Y yo, por lo tanto, señor presidente, propongo que cuando llegue el momento votemos digamos, en general, y después vayamos a buscar las precisiones, pero yo quiero dejar constancia de eso. Aquí hay una necesidad que no está solamente en la mente de los autores. Yo no soy autor de este proyecto, pero sí entiendo y adhiero absolutamente a la naturaleza que está detrás. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Basaletti. Diputado Rivas. Aquí le damos la bienvenida también a la comisión. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar a Carabineros de Chile, nuestros carabineros, a la Defensoría Penal y también, por cierto, a la Comisión de Derechos Humanos. Yo quisiera señalar que a veces uno se encuentra legislando cosas que uno intuye y cae en la certeza de que no va a ser posible aplicarlo. O se va a aplicar haciendo daños y también haciendo
otorgando responsabilidad a inocentes. Yo tengo tres problemas con esta ley. Uno, de contexto, porque la verdad de las cosas es que todos estamos de acuerdo en detener y sancionar a quienes atentan contra la vida, contra la propiedad privada y pública, en fin, en definitiva quienes llevan a cabo actos delictuales. Y eso efectivamente hay que penarlo. Y hay un marco legal que permite ejecutar, ¿no es cierto?, la persecución y la pena para cada uno de ellos. Y no me queda claro si esto de que hay alguien que oculta su rostro por cualquier motivo, sea causa de un hecho delictual. Pero que eso solo puede ocurrir en las marchas, porque, por ejemplo, en los estadios hay quienes atentan contra la vida de un tercero y contra bienes, y sucede que también están encapuchados. Entonces, solo intentar tipificar un delito en contextos de marcha, a mí me parece que subyace otra intención. Entonces, yo diría que, ¿cómo se va a aplicar esta ley respecto de hechos similares en contextos distintos? Segundo, por lo mismo diría yo, se asocia el disfraz, el embose, a un hecho delictual. Y eso no necesariamente es así. Yo he visto y participado en marcha y la verdad es que hemos visto disfrazados, encapuchados, que han tenido más bien una colaboración de expresarse democráticamente, respetando los bienes que están dentro de ese contexto. Y he visto a personas que han estado enmascaradas o no lo han estado, que se desprenden de esas columnas y que van a agredir, pero con mucha precisión, ciertos espacios públicos, a una hora determinada, inclusive 15 minutos antes de los noticieros. Y eso es extraño. Y finalmente no los encuentran. Eso es extraño. Entonces, la verdad de las cosas es que no sé si esta ley venga a contribuir al control de este tipo de personas que al final uno no sabe, no le queda claro si son adherentes a un objetivo de esa marcha o quieren manchar ese tipo de actos de reclamo, reproche democrático. Y bueno, eso sería, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rivas. Diputado Salinas. Gracias, presidente. Yo no voy a explayarme porque creo que todos han entregado argumentos sólidos para que este proyecto efectivamente incluso no debería ni siquiera haberse ingresado a la discusión. Y aquí apelo a lo que dijo el ministro de Seguridad Pública el otro día, su espíritu. Y el espíritu que nosotros le pedimos es que hiciéramos un trabajo prelegislativo, porque perfectamente podíamos haber hecho un trabajo antes de ingresar este proyecto a la comisión, porque adolece de todo lo que ya se dijo. Entonces, yo no sé si es posible, y eso por su intermedio, presidente, bueno, no está el Ejecutivo, pero que le quite la suma urgencia a este proyecto. Es más, yo creo que este proyecto debería, con el espíritu, y nadie va a cuestionar el espíritu por qué se presentó este proyecto de parte, ¿no es cierto?, del diputado Olivares, y por su intermedio, sino que entendiendo que hay detrás de eso hay un argumento, hay un convencimiento, etcétera, pero claramente este no es el proyecto para lo que se quiere abordar. Entonces, primero ver la posibilidad, por su intermedio, presidente, hacerle llegar también al Ejecutivo que le quite la suma urgencia y que también al autor de este proyecto reflexione. Yo creo que retirar el proyecto, ingresar un proyecto distinto, porque efectivamente vamos a estar mucho tiempo dilatado en discutir esto, sabiendo de que esto efectivamente es inaplicable. Gracias, presidente. Gracias, diputado Salinas. Diputada Becerra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los presentes, por supuesto a generales e instituciones que están acá. Les agradezco su participación. Y quiero partir diciendo que me encanta que la diputada Urrutia del Frente Amplio esté preocupada de nuestros carabineros y que tengan garantías para ejercer
su trabajo como corresponde. Me parece que es fundamental y eso habla de que hemos hecho muy bien el trabajo visualizando lo necesario que es la protección de nuestros funcionarios de Carabineros de Chile. Concuerdo con gran parte de los argumentos que mencionan mis colegas, sin embargo, es importante entender que todos los proyectos, sin duda alguna, son perfectibles. Y es parte de nuestro trabajo, generar indicaciones para los proyectos que no estén tan fuertes. Pero me llama... Diputada, lo único, le pido que primero que, si se va a referir a otros diputados, lo haga por medio de la presidencia, y lo segundo, fondo un llamado al orden para tener la debida consideración con todos los miembros de la comisión. Tiene la palabra, diputada Becerra. Disculpe, presidente, por su intermedio no va a volver a suceder. Me llama profundamente la atención que algunos diputados, por su intermedio, presidente, caricaturicen una medida necesaria, que es identificar a grupos violentistas, organizados y dispuestos a lo que sea, incluso a matar, con tal de hacer un punto político, con tal de mostrar su opinión, y vemos que están muy alejados y de manera evidente de una simple y mera manifestación y muy lejana de lo que se podría decir pacífica. Este proyecto de ley y su idea matriz apunta a una sola idea, que es que las personas que ocultan su identidad para cometer delitos sean delimitados, sean parados. Y junto a eso considero que todo lo que ayude a Carabineros de Chile a identificar a los delincuentes, a violentistas, sobre todo en manifestaciones, contribuye a lograr un país mejor. Por su intermedio, presidente, también me gustaría preguntar, si no me equivoco, a don Sebastián Cabezas, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me encantaría, si es posible, que nos explique también cómo se aplica el test de restricción legítima de derechos humanos, conocido comúnmente como test de proporcionalidad, ¿cierto? Porque algo que me preocupa es que estos 4 principios, ¿cierto? Yo entiendo que se evalúan, que es el principio de legalidad y fin legítimo, principio de idoneidad, principio de necesidad y principio de proporcionalidad en este sentido estricto, pero que se apliquen, por ejemplo, sobre el manifestante particular, sobre el encapuchado en este caso, pero no sobre la gran mayoría de los chilenos, que muchos de ellos desean manifestarse pacíficamente, pero que se ven ellos limitados por el actuar violento de estas personas, que es lo que busca detener esta idea y este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Becerra. Diputado don Juan Marcelo Valenzuela, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, antes de ir al fondo, lo primero, decir que a aquellos que han preguntado legítimamente, por supuesto, si es que el espíritu detrás de esto es condenar o ir en contra de las manifestaciones, pero por supuesto que no. Es más, probablemente en los últimos 30 días he participado en 2 de ellas. Uno tuvo que ver con el cierre del Colegio María Auxiliadora, y el otro lo hice en contra del maltrato animal. Como ustedes bien saben, yo dono parte de mi sueldo en contra de esa causa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir en contra del derecho a manifestarse? La única diferencia es que yo lo hago con rostro descubierto, porque no busco cometer ningún delito. Eso es lo primero. Paso a lo que tengo preparado. Presidente, se ha señalado en este proyecto sería innecesario porque el Código Penal ya contempla un agravante en el artículo 12 para quienes actúan disfrazados. Sin embargo, esa comparación no es correcta. El artículo 12 no sanciona ni aborda específicamente el ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos o desórdenes públicos. Lo que hace es establecer un agravante cuando ya se ha cometido otro delito. Es decir, primero debe existir el delito y luego se analiza si la persona actuó disfrazada para aumentar la sanción. Este proyecto persigue una realidad distinta: el uso deliberado de mecanismos para impedir la identificación en contextos donde el anonimato facilita la violencia, los daños, los saqueos o las agresiones contra personas y funcionarios policiales. No estamos hablando de una agravante accesoria, sino de una conducta específica asociada a problemas de seguridad pública que hoy enfrentamos de manera recurrente. También se ha dicho que esta iniciativa atentaría contra la libertad de reunión o el derecho a manifestarse. Tampoco comparto esa afirmación. El proyecto no prohíbe las manifestaciones, no exige autorizaciones previas, no impide que los ciudadanos expresen su opinión en el espacio público. Lo que busca es establecer que quien participa
en determinados contextos, ocultando deliberadamente su identidad para evitar ser identificado, no puede ampararse en el mismo estándar de protección que quien ejerce, ojo, pacíficamente sus derechos. Las democracias más consolidadas del mundo han llegado a conclusiones similares. Alemania, Francia, Italia y diversos estados de Estados Unidos cuentan con restricciones al ocultamiento de identidad en manifestaciones o espacios públicos, precisamente porque entendieron que la libertad de reunión y la seguridad pública no son derechos incompatibles, sino bienes que deben coexistir. La discusión de fondo es muy simple. En una democracia existe pleno derecho a manifestarse, pero no existe un derecho absoluto a permanecer anónimo cuando ese anonimato se transforma en una herramienta para facilitar la comisión de delito o dificultar la acción de la justicia. Por eso, lejos de restringir derechos fundamentales, este proyecto busca resguardar el ejercicio legítimo de esos derechos por parte de la enorme mayoría de los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente y que no quieren ver sus causas capturadas por grupos violentos que actúan al amparo del anonimato. Y termino con esto, presidente. Lo que uno busca en esta comisión, de verdad, es que exista un ánimo legítimo de poder perfeccionar el proyecto. Uno entiende si es que la crítica viene de la lógica, oye, necesitamos darle un marco adicional porque esto queda muy amplio. Está perfecto, pero caricaturizar el debate es lo que no ha permitido avanzar y es lo que tiene distanciada a la política, que están legislando desde un escritorio, de la gente que le toca sufrir esto. Déjenme decirle que en la región de Valparaíso, en mi distrito 7, nosotros tenemos la calle Condel que se convirtió en la calle del arriendo por esta gente que se ocultaba y le destruyó la vida a decenas y miles de emprendedores que pusieron, por ejemplo, sus finiquitos. Y esas personas no pudieron ser capturadas. Entonces, desde ese punto de vista, yo les pido, con mucho respeto, con mucha altura de mira, que nosotros estamos abiertos a perfeccionar esto, pero siempre y cuando también esté la patita en el terreno y entender que mientras más nos demoramos, más espacio para el delito queda afuera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos, y con esto cierro, con total ánimo de poder perfeccionar en la medida que la crítica sea legítima y no se convierta en una caricatura. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Valenzuela. Diputado Cretón. Ahí sí se escucha. Muchas gracias, señor presidente. A ver, lo primero que a mí me gustaría hacer es valorar el proyecto de ley que ha presentado el diputado Olivares y otros miembros del Partido de la Gente. Creo que la intención es bien clara, es que se oculta en el contexto de manifestaciones o desórdenes públicos, en el fondo tenga una sanción mayor. Y yo creo que ese ánimo de sancionar esa situación es más o menos transversal y compartido por esta comisión. Sin embargo, no podemos desatender las aprehensiones que han formulado algunos organismos, dentro de ellos la propia Fiscalía, con respecto a la técnica legislativa de este proyecto. Y en ese sentido, yo difiero de aquellos que dicen que el Ejecutivo le ha puesto urgencia a esto por las puras. Yo creo que el Ejecutivo lo hace entendiendo que falta técnica legislativa y lo que corresponde a esta comisión es precisamente poder indicar este proyecto para hacernos cargo de lo que todos nos queremos hacer cargo, que es sancionar con mayor gravedad a aquel que cometiendo un delito, en el fondo oculta su identidad, va a ser más difícil poder encontrarlo. Y en ese sentido yo creo que debiésemos incorporar el ocultamiento del rostro como un agravante que aumentara en un grado la pena de las conductas a que se remite la disposición, esto es, las descritas en los párrafos primero ter y segundo el título 4 del libro segundo del Código Penal, es decir, los delitos contra el orden público. Porque eso en el fondo haría que efectivamente se entienda que hay un delito base sobre el cual se aplicaría este agravante, y creo que eso nos permitiría poder tener una mejor técnica legislativa, resguardando por supuesto y evitar caer en las caricaturas que acá se han planteado, y efectivamente sancionar a aquellos que en el contexto de cometer delitos contra el orden público ocupen algún tipo de capucha, disfraz, etcétera, que haga más difícil su identificación. Así que yo creo que la labor que tiene esta comisión, y espero que ese sea el ánimo de todos, compartiendo la misma preocupación, es que efectivamente sigamos avanzando con este proyecto, podamos indicarlo para tener una buena técnica legislativa que nos permita sancionar precisamente a quienes se esconden detrás de capuchas para cometer delitos en el contexto de manifestaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado Cretón. Terminada la primera ronda de preguntas, le ofrezco la palabra al general Espinosa. No sé si quiere hacer algún comentario, si no, luego a la Defensoría Penal Pública. ¿No? Reiterar y fortalecer la idea que habíamos planteado
en el sentido de avanzar un marco legal, digamos, que regule el derecho a reunión, a la manifestación. La defensora tiene la palabra. Ay, no sé si está, ahí sí. Solo hacer presente que efectivamente el agravante del 12 número 5, como bien se ha dicho, es respecto solo de los delitos contra las personas, pero esta circunstancia también constituye agravante de otros tipos penales, particularmente del robo y el hurto en el artículo 449 ter, también constituye calificante incluso en la ley Retamal, en la ley Nain Retamal, respecto de los delitos cometidos contra carabineros y PDI, y constituye agravante también en el Código de Justicia Militar, de manera tal que no es únicamente el 12 número 5. Eso es todo. Gracias, directora. El INEH. Bien, muchas gracias, presidente. En relación a las consultas y consideraciones que han hecho la y los diputados por su intermedio, presidente, a propósito del comentario de la diputada Navellán, Coloma, el diputado Basalita y la diputada Becerra, yo creo que el comentario y la consulta giraba sobre la misma idea, ¿no? Y en eso compartimos que efectivamente a propósito de la propuesta de análisis que nosotros acabamos de hacer, el proyecto de ley persigue un fin legítimo. Efectivamente, la prevención del delito y mejorar herramientas de carabineros en el contexto del control de orden público es un fin legítimo y nadie podría decir lo contrario. El término es que, como bien lo expresó el diputado Coloma, por su intermedio presidente, este fin legítimo por el cual está orientado el proyecto de ley está completamente desconectado de cualquier hecho de violencia o de daño, etcétera. Lo mismo a propósito de lo que señalaba la diputada Becerra, la figura no busca generar herramientas para carabineros para facilitar la identificación de personas que están cometiendo delitos en el contexto de una manifestación masiva, sino que la castiga por el solo hecho de cubrirse el rostro. Entonces, a propósito de esas consideraciones y en palabras específicamente de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, esta señalaba en forma bien clara y en el mismo sentido que las y los señores diputados han expresado, es que la sola utilización de objetos para ocultar su rostro, como los ejemplos que acá se han dado, no puede ser un antecedente suficiente que presuma violencia o perpetración de delitos. Y ese es como, del punto de vista del análisis que hace, nosotros por eso entendemos que el proyecto, los términos que está redactado ahora, no cumple con ese estándar y por lo mismo no superaría el test de proporcionalidad que se indicaba. Bien, muchas gracias al INEH. Está pidiendo la palabra diputados Leiva y después Coloma. Tienen la palabra. Presidente, mire, hay que hacerse cargo de lo que hacemos, porque como que se plantea, entiendo de una manera no malintencionada, de que hay una caricaturización en nuestros argumentos. Lo que uno le pide frente a una idea, porque se insiste que es una buena idea, es que quienes llegamos a esta instancia, quienes tenemos además el legítimo derecho de presentar proyectos de ley, tengamos un mínimo de escrutinio, un mínimo de rigor. No todos los que estamos aquí tenemos que ser abogados, todo lo contrario, diversos. Pero tenemos casi 5 millones de pesos en pago de asesores y otros 10 millones de pesos para pagar asesores a nuestras bancadas. Por eso la crítica, porque es un proyecto de ley, no solo que tiene una técnica legislativa deficiente, no solo que incluso puede ser un tipo penal en blanco, sino que sanciona algo que no es ni antijurídico ni culpable. Porque cuando el inciso segundo del proyecto de ley dice, discúlpenme, no incurrirán en la pena señalada. ¿Qué significa eso? ¿Quién incurre en una pena? ¿Quién incurre en la conducta, en el tipo, en el delito, pero no en la pena? Entonces, yo estoy de acuerdo que cada uno tiene libertad de expresión, pero cuando se dice que no caricaturicemos, uno le pide un estándar mínimo a un legislador. Y nosotros tenemos asesores para que quienes no son abogados se puedan nutrir y puedan conformar un proyecto de ley adecuado. El diputado Quetón, por su intermedio, presidente, yo comparto su opinión. Es una buena idea. Y lo dije en mi primera intervención, señor presidente, con harto respeto. Pero eso difiere muchísimo de lo que nos han mostrado acá, sobre todo su inciso primero, que no tiene por dónde tomarlo. Y si quisiéramos agilizar el desarrollo de un proyecto, presidente, obviamente existen 2 proyectos de ley, uno en esta corporación que ya avanzó el primer trámite de comisión. Entonces, yo le pido también
un mínimo de rigurosidad. Si uno no, tampoco nadie aquí es dueño de la verdad absoluta, pero un mínimo de rigurosidad al plantear una idea que uno la puede plantear en una asamblea, con los vecinos, en la familia, con los amigos, pero nosotros somos los primeros, me incluyo, en que tenemos que establecer un mínimo estándar cuando estamos tramitando un proyecto de ley. Cuando un proyecto de ley de estas características, que si bien puede ser una buena idea, es patrocinado por el Ejecutivo sin, creo yo, siquiera leerlo, y se trae a una comisión de seguridad donde hay hartos proyectos de ley muy importantes y que también tienen prioridad para tramitar. Ese es el tema, presidente. No podemos sancionar ni actos preparatorios, ni intenciones, porque el tipo que nos presentan o la modificación legal que presentan en caso alguno cumple ninguno de los estándares mínimos para poder llegar a hacer una discusión legislativa. Porque lo que se ha planteado aquí, esa es la invitación que hago, y yo me comprometo a hacerlo, y todos, de consumo, en preparar un proyecto de ley de esta naturaleza. Porque claramente lo que hace el proyecto de ley, su idea matriz, es tipificar de manera autónoma un delito que no existe. Entonces, sí podemos agravar, bien lo dice la defensora por su intermedio, presidente, que existen calificantes y agravantes para tipos penales específicos y se ha trabajado. Si el 12 número 5 no cumple, no solo para desórdenes o manifestaciones, puede ampliarse. ¿Por qué no contra las personas? ¿Por qué no ser un agravante para el que se embosa en un turbazo que hoy día que es tan complejo? Aquel delincuente que evita, pero tiene que haber una base primero, que es aquel quien comete un delito. No quien genera un acto preparatorio, no quien tiene la idea de, no solo en cualquier manifestación pública, porque ni siquiera contexto le coloca al tipo penal. Esa es mi crítica, presidente, y espero que sea bien recibida. Y vuelvo a insistir, uno puede regular, por cierto, pueden haber ideas complejas, es cierto, pero yo creo que requerimos como legisladores un mínimo de rigor al presentar un proyecto de ley, porque en caso alguno un proyecto de estas características en cuanto a técnica legislativa no enaltece el desarrollo de esta comisión ni de esta corporación, presidente. Muchas gracias. Diputado Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, presidente, en relación a lo expuesto, a ver, yo creo que la idea matriz de esto es una buena idea. Yo creo que aquí hay que penalizar sobre todo el tema de las agravantes que tenga que ver con las personas que cubren su rostro con el fin de cometer un delito, sea cual sea y donde sea, porque como bien dice por su intermedio el diputado Rivas, perfectamente podría hacer en un estadio, podría hacer en cualquier acto, un acto que se está desarrollando en paz, pero una persona que se pone una capucha con el fin de que no lo logren identificar para cometer un delito, tiene que tener un agravante y en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Yo no sé cómo vendrán los tiempos, pero independiente de eso, yo me declaro a favor de legislar esto, no sé cómo lo ve usted, presidente, y el resto de la comisión, pero metiendo un tema sustitutivo que venga a cambiar esto tan laxo y tan amplio a algo que venga simplemente a ver el tema de la agravante en relación a los rostros descubiertos para cometer delitos. Yo creo que si va en esa línea, yo creo que el proyecto va a tener un buen futuro. Eso, presidente, y muchas gracias. Bien, gracias, diputado Coloma. Se ha recibido la solicitud de cierre del debate. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por tratarse de un proyecto que está calificado con urgencia suma, esta comisión no está obligada a tener una audiencia de 1 hora. Basta con que hayan hablado 6 diputados, en este caso han hablado 13 diputados con posiciones encontradas, por lo tanto corresponde poner en votación el cierre del debate solicitado por el diputado señor Juan Valenzuela. En votación. Esa es claro, quienes estén a favor del cierre, quienes, sí, de la perspectiva, yo lo veo solo de la perspectiva reglamentaria. Don Jaime, quienes voten a favor del cierre del debate. Sí, antes de tomar la votación, hay una propuesta, y lo someto a consideración porque requiere la unanimidad, del diputado Coloma, de tener como texto base un texto distinto para poder indicarlo, ese texto, en el futuro, con las indicaciones que podamos ingresar. Espera. Ya. Está esa posibilidad. Si me deja terminar de intervenir, si no, preside usted. Pero no lo quisieron la mayoría. Dicho lo anterior, el diputado Cretón presenta una indicación que, si quieren, le pido al señor secretario que dé lectura. Y ahí
las consideraciones reglamentarias el señor secretario se las puede explicar, toda vez que requiere la unanimidad para poder utilizar este texto de base. Señor secretario. No hay unanimidad. Bueno, en votación entonces cierro el debate del diputado Valenzuela. Gracias. En votación. ¿Quienes voten a favor, votan a favor del cierre del debate? Perdón. Señora, el señor diputado Riquelme. No, solamente había dos, por favor. Don Enrique Basaletti. Don Jaime Coloma. Don Eduardo Cretón. Señor Orrego. Don Raúl Leiva. Gracias, don Raúl. Perdón. Un segundo. Señor Rivas. Don Bernardo Salinas. Gracias. Señora Tatiana Urrutia. Gracias. Don Juan Valenzuela. A favor. Señor presidente. Señor presidente, 3, 6, 7 votos a favor por cerrar el debate, 4 en contra. Cerrado el debate, señor presidente. Cerrado el debate. Señor presidente, corresponde votar en general. Corresponde en votación en general el proyecto. ¿Les parece repetir la votación? ¿Repetir la votación? No, porque ya está cerrado el debate. Ahora hay que votar en general la idea de legislar. Y quería también tomar el acuerdo de poder contar en la discusión en particular, tanto con la Defensoría Penal Pública, después con el Ministerio Público. No hay acuerdo. Bueno, en votación. En votación en general el proyecto. Señor Riquelme. A favor. Señor Basaletti. A favor. Señor Coloma. A favor. Señor Cretón. A favor. Señor Orrego. A favor. Señor Leiva. Gracias. Rivas. Gracias. Señor Salinas. Señora Urrutia. Señor Valenzuela. Señor presidente. A favor. 7, 4, 0, aprobado. Aprobado la idea de legislar. Le propongo a la comisión que demos plazo para hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana para poder ingresar indicaciones y votamos en la próxima sesión. ¿Les parece? Acordado. Ya, en votación. En votación la propuesta de tener hasta el día lunes para poder presentar la indicación hasta las 10 de la mañana. En votación. No, pueden presentar indicaciones hasta antes de cerrado el debate respecto al artículo único. El lunes. Entonces, para tener las indicaciones comparadas, la idea es que sea para 10. Es un acuerdo administrativo, siempre se pueden ingresar. La audiencia es el 17, a la medianoche. El plazo propuesto por el señor presidente es el lunes 15 a las 10 horas. Eso es lo que se someterá a votación. Señor Riquelme. A favor. Gracias. Señor Basaletti. A favor. Señor Coloma. A favor. Señor Cretón. A favor. Gracias. Señor Orrego. A favor. Gracias. Señor Leiva. Abstención. Señor Pinilla. No, Rivas. Perdón, señor Rivas, disculpe. Aquí lo tengo que poner. ¿Ya? Señor Salinas. Abstención. Señora Urrutia. Señor Valenzuela. Señor presidente. Señor presidente, 8 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobado. El plazo del lunes a las 10 de la mañana para presentar indicaciones o hasta, perdón, señor presidente, para que quede, porque yo ya hubo una duda en esta comisión, o hasta que usted declare cerrado el debate respecto al artículo único del proyecto. Bien, suspendemos 2 minutos, le damos las gracias a quienes participaron de la discusión en general, suspendemos 1 minuto para poder despedirlo y retomamos para votar en particular el proyecto de ley que acordamos.
Señor secretario. Sí. Secretario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se ha construido un segundo comparado y aquí le ruego al diputado señor Salinas que corrobore lo que voy a afirmar para los efectos de que estemos hablando exactamente el mismo idioma. Las diferencias detectadas entre ambas indicaciones, que están marcadas con negro en el comparado en el extremo derecho de él, pretenden, a diferencia del primero, la individualización clara de las partes, la forma de intervención de cada uno, el concepto legal de agente, incorpora un concepto legal de agente encubierto en Internet, la duración de la medida, establece un plazo máximo de 60 días, renovación mediante resolución fundada y necesidad de que subsistan los presupuestos de justificación de la medida, y prohibición de la siguiente frase: en ningún caso los agentes encubiertos o agentes reveladores podrán inducir, provocar o instigar la comisión de delito. Y el control posterior del tribunal. Eso está marcado con negrilla en la columna de mano derecha en el proyecto de indicación para incorporar para sustituir el artículo 1 por 2 artículos del señor Salinas. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Bien, procedemos a votar. Primero la diputada Barquesi, después el diputado Salinas. En caso de que no fuera aprobado el de la diputada Barquesi. Señor secretario. Sí, estoy tomando una... Era precisamente lo que estamos... Señor presidente, se pondrá, a petición del señor presidente, se pondrá en votación primero la indicación de la señora Barquiesi. Señor Riquelme. A favor. Señor Basaletti. A favor. Señor Coloma. A favor, secretario. Don Eduardo Cretón. A favor. Señor Orrego. A favor. Don Raúl. A favor. Señor Rivas. A favor. Gracias. Don Bernardo Salinas. Abstención. Señor Urrutia. Ya. Muy amable. Señor Valenzuela. Señor presidente. A favor. Señor presidente, 3, 6, 9 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobado en particular el proyecto. Corresponde, diputada informante, le corresponde a la misma autora del proyecto que la señora Barquiesi. ¿Les parece tomar el acuerdo de la diputada Barquesi? No, y también en consideración de que la autora, ¿les parece? Acordado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y les recuerdo la citación del día jueves, que nos vemos en San Bernardo. Muchas gracias. No.